Bendiciones, estimados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Un enorme privilegio el dirigirme a ustedes en este día. Estamos en un tiempo donde recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En muchos lugares esta semana se le conoce como la Semana Santa, aunque los seres humanos ocupan esta semana para distraerse más en aquellas cosas que no aprovechan para la vida eterna. Así que en este momento yo quiero captar su atención y quiero decirle que este es un buen tiempo para reflexionar en aquello que es positivo, en aquello que es eterno, en aquello que tiene repercusiones grandes para la vida del ser humano. Precisamente, la Escritura nos habla de muchas cosas relacionadas a lo que se celebra en esta semana. Lucas capítulo 19, del verso 26 en adelante, nos habla de la famosa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ese día cuando Jesús pide a sus discípulos que le traigan un burrito, un pollino, un asno, que lo traigan para que él lo monte y entre a Jerusalén cumpliendo aquella gran profecía que se había dado en relación a él, que es el rey de Israel venía subido, entraba a Jerusalén subido en un pollino. Mis estimados, esta historia tiene diferentes escenas que nos llaman la atención a nosotros. Esta historia algunas veces se ha prestado hasta para una controversia. Alguien me decía, Jesús mandó a robar a sus discípulos porque mandó a traer un burrito que no le pertenecía y lo robó. Cuando nosotros estudiamos el contexto general de la historia y estudiamos los pasajes paralelos que en hermenéutica no los debemos de ignorar nunca, nosotros nos damos cuenta que Jesús no mandó a robar. Otro de los evangelios registra claramente que dijo, el Señor necesita ese burrito y al usarlo lo va a devolver. Así que es inaceptable que Jesús mandara a robar a sus discípulos. Eso no puede ser. Pero hay otro tipo de escenas. Hay escenas en esta historia de gozo y alegría. Imagínate a Jesús subido en el burrito y la gente con ramas en sus manos y tendiendo mantos en el suelo, gritando a grandes voces diciendo, Hosana, Hosana al Hijo de David. Una algarabía enorme de cientos y cientos de personas que gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana al Hijo de David. ¿Por qué esta gente estaba tan contenta, tan alegre por aquel acontecimiento profético que en ese día se estaba cumpliendo? La gente estaba contenta porque por 3 años y medio Jesús había bendecido sus vidas. Por 3 años y medio Jesús había hecho una serie de milagros que habían transformado la vida de las personas, que habían bendecido la vida de las personas. Jesús había sanado toda clase de enfermos, había sanado leprosos, había sanado paralíticos, había resucitado muertos, había socorrido a los necesitados, había salvado del pecado y de la muerte eterna. Había liberado a personas que estaban poseídas por demonios y espíritus de enfermedad. Jesús había hecho maravillas, así que esa gente ahora tenía la oportunidad de demostrar con esa alegría lo que ellos sentían por lo que Jesús había hecho en sus vidas. Y ellos, sin saber muchos de ellos que cumplían una profecía, ellos gritaban a grandes voces, Hosana, Hosana al Hijo de David.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Así es que, mis estimados, ¿será que el Señor ha hecho algo por nosotros? ¿Será que el Señor ha bendecido nuestras vidas? Como dice alguien por ahí, esa pregunta ni se pregunta. Aunque tú no conozcas de Dios, aunque tú no sirvas a Dios, aunque tú vivas según tu propia voluntad, si eres sincero contigo mismo y analizas tu vida, la historia de tu vida, tú vas a encontrar que en algún momento Dios se ha manifestado a tu favor. En algún momento Dios te ha bendecido con un milagro, con una sanidad, con cualquier situación en tu vida. Es por ello que yo te invito en este día a que tú también te alegres por ese Cristo Redentor y que junto a esa gente y a los miles que por el mundo proclamamos su grandeza, tú también digas: bendito el que vino en el nombre del Señor. Hosana, hosana al Hijo de David. Así es que hay una escena de gozo y alegría por todas las cosas que han sucedido. Pero también esa escena de gozo y alegría también es una oportunidad para que los enemigos del ministerio de Jesucristo se manifiesten. Los enemigos del ministerio de Jesucristo se manifiestan inmediatamente. Al oír aquella algarabía, inmediatamente llaman la atención a Jesús y le dicen: Jesús, oh Señor, dile a tus discípulos que se callen, dile a toda esa gente que baje la voz, dile a toda esa gente que ya no griten demasiado. Jesús los vuelve a ver, porque eran pocos, los vuelve a ver y les dice: si ellos se callan, las piedras van a hablar. Si ellos se callan, las piedras clamarían. Es decir, este cumplimiento profético que se está dando en este día, no hay nadie que lo pueda callar. El mundo, toda la gente, la ciudad de Jerusalén va a escuchar de este cumplimiento profético que este día se da. Así es que Jesús no consintió o no respondió la petición de aquellos líderes religiosos, sino que les dijo: si ellos se callan, las piedras serán capaces de clamar. Mis estimados, qué interesante el ver esas escenas, y sería interesante una película sobre todo eso para ver cómo se desarrolla cada escena en este acontecimiento glorioso, este acontecimiento profético. Pero hay una escena que nos conmueve más aún, y es la escena más fuerte que sucede en esta historia, y es la escena del dolor que sintió Jesús por la incredulidad de su ciudad amada. Dice que él está en la colina del Monte de los Olivos y ha empezado a bajar al valle para luego volver a subir a la ciudad de Jerusalén. Y ahí en esa bajada del Monte de los Olivos, ahí Jesús tiene el dolor más profundo por su ciudad amada, por su Jerusalén. Jesús es protagonista de la escena más triste de este acontecimiento, porque aquí hay algarabía, hay gozo, hay alegría, pero al mismo tiempo Jesús se conmueve, se conduele por lo que va a venir en el futuro para esa ciudad que él amaba tanto, que quiso, en el pasaje dice claramente ahí de los versos 41 al 44, dice que Jesús quiso cubrir esas, arropar, cubrir
dar cobertura a esa ciudad como la gallina cubre a sus pollitos. Así Jesús quiso proteger a esa ciudad, pero a causa de su incredulidad vendrían momentos difíciles para esta ciudad. ¿Sabes? En esa bajada del Monte de los Olivos, al ver Jerusalén allá al frente, Jesús dijo estas palabras que encontramos. Oh, dice el verso 42, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu bien, mas ahora está encubierto a ti, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán, por todas partes te estrecharán y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra que no sea removida, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mis estimados, qué difícil es no conocer los tiempos de Dios. Qué difícil es no entender los propósitos eternos de Dios. Jesús había venido a este mundo para dar su vida por su pueblo Israel y por las naciones. Su sacrificio no se limitaba a una sola nación, pero incluía esa nación de Israel. Pero por 3 años y medio hizo trabajo de predicación y de enseñanza y de milagros alrededor de todo el territorio, pero pocos fueron los que reconocieron quién era Él, pues Él era el Mesías prometido, que las escrituras en el Antiguo Testamento prometían que vendría a esta tierra. Y el pueblo que más esperaba a su Mesías es el pueblo que no supo reconocer a su Mesías. En esta ocasión Jesús, llorando, dijo que Él quería cubrir a su ciudad, a su pueblo, como la gallina cubre a sus pollitos. Pero les dice, ustedes no quisieron. Mis estimados, ¿no será que hoy que estamos en la semana conocida como la Semana Santa, que nos acercamos al momento que se recuerda la crucifixión de Jesús, ¿no será que nosotros estamos siendo igual a los de Jerusalén? Que Jesús quiso arroparlos, cubrirlos, protegerlos, pero ellos no quisieron vivir bajo sus alas, no quisieron vivir bajo su cobertura, bajo su bendición. Es necesario, mis estimados, que nosotros entendamos esto, porque pueda ser que nosotros estemos siendo indiferentes como las mismas personas que participaron de aquellas escenas gloriosas de la entrada triunfal. Las mismas personas que miraban a Jesús, miraban la alegría de sus seguidores, pero ellos no querían nada con Él. La situación para Jerusalén fue difícil. Al rechazar al Mesías, quedaron desprotegidos, quedaron al descubierto, y su desobediencia lo llevó a tremendos castigos. En el año 70, el general Tito del Imperio Romano entró, saqueó, mató y destruyó el templo. Mis hermanos, el general Tito hizo escarnio de toda esa ciudad. Más de 50,000 jóvenes fueron llevados a Roma para usarlos como esclavos en aquel lugar, para construir sus grandes infraestructuras que aún ahora en este tiempo son veneradas. Fue mano de obra de judíos que no quisieron entender
el tiempo de su visitación, que no quisieron entender el momento en que Dios estaba revelándose a sus vidas, el momento en que Dios quería salvarlos. Y por lo tanto, no obedecieron al Señor. Pero ahora Jerusalén es destruida. 70 años después, el general Tito entra con su ejército. Dice la historia que las mujeres embarazadas les abrían el vientre, sacaban a los bebés y los estrellaban en las paredes o en las piedras, en los paredones. ¡Qué tristeza, qué dolor, qué agonía! Posiblemente habían niños o adolescentes de aquel momento en que Jesús entró a Jerusalén que lo ignoraron, pero ahora sus ojos están viendo 70 años después el sufrimiento y el dolor y el cumplimiento, donde Jesús dice: tus enemigos vendrán y te estrecharán, te sitiarán, te cercarán con vallado. Por todas partes te estrecharán y no dejarán en ti piedra sobre piedra que sea removida. Mis estimados, es mejor conocer el tiempo de nuestra visitación. Es mejor conocer al Cristo de gloria que vino a este mundo y nos visitó. Dio su vida, se negó a sí mismo, fue hasta la muerte. Como cordero enmudeció, no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Porque tenía un propósito y era salvarte a ti y salvarme a mí. Levántate, sé agradecido con Dios. Busca de Dios, la voluntad de Dios. Camina con Dios, vive para Dios. Y Él ayudarte en todo y no dejará que tú perezcas. Si tú sientes esa necesidad de vivir para Dios, yo quiero terminar esta reflexión orando por ti. Yo quiero decirle a Dios que tome control de tu vida, que salve tu alma, que perdone tus pecados, que te dé vida eterna con Él. Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, delante de tu presencia estamos, Señor, pidiendo que tú te glorifiques en la vida de aquellos que están siendo tocados por esta palabra, Señor. Sé que estamos celebrando en el calendario eclesiástico un tiempo especial de nuestra historia cristiana. Por lo tanto, Señor, ocupa este momento para tocar la vida de mis oyentes, Señor. Tocar la vida de todos aquellos que tienen contacto con este video, de tal manera que sus vidas se rindan a tus pies, Señor. Bendícelos, perdona sus pecados, sánales si están enfermos. Concede paz a su alma. Concede la cura del pecado. Que tu sangre sea derramada sobre ellos y tú les limpies de todo pecado. Señor, gracias por esta palabra que no ha regresado vacía, sino que ya hizo un impacto en la vida del que lo ha escuchado, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Bendiciones.